Hola, les habla el alumno Pablo Ezequiel Vega de la licenciatura en Análisis del Sistema. Nosotros para hacer el autómata finito, el algoritmo del autómata finito, primero agregamos los estados, el alfabeto, siendo el estado inicial el primer estado que agregamos a la lista de estados y la función de transición una terna de la forma de estado de partida, el símbolo del alfabeto y el estado de llegada. Los estados, agregamos los estados a una lista y los alfabetos a otra lista y preguntamos por los estados de aceptación. Siendo el tag Q, que es el tag de los estados, la estructura viene con el nombre del estado y si es de aceptación o no. Esto tenemos los getters y los setters y el estado crear, que nos crea un estado y lo devuelve, y el mostrar estado que nos muestra un estado que le pasamos por parámetro. El estado crear nos pide que nos ingrese el nombre del estado, lo guardamos y nos pregunta si es de aceptación o no. Lo guardamos en el estado que creamos y lo devolvemos, lo retornamos. El estado mostrar pasamos por parámetro un estado y lo mostramos por pantalla. Nos vamos al tag símbolo, que solamente tiene el carácter que va a formar parte del símbolo, los getters y los setters y las funciones que nos permiten crear el símbolo. Esta función nos pide el nombre del símbolo, que vendría a ser un carácter, y lo guardamos en la estructura del símbolo y lo retornamos. Ahora nos vamos a la lista de estados, que es de tipo dinámica. Utilizando punteros tenemos un estado, que es donde guardamos el estado que está en el nodo. Tenemos las funciones inicia, que nos retorna la lista vacía, crear nodo, que nos permite crear un nodo para ingresarlo a la lista, y llenar lista, que le ingresamos el primer nodo y llenamos la lista controlando los estados. Y lista get estado, que nos devuelve el estado que le mandamos. Bueno, el lista inicia nos devuelve la lista vacía y la retornamos. El crear nodo nos crea un estado, nos guarda el espacio en memoria, creamos un estado y lo guardamos en el nodo y así lo retornamos. En el llenar lista le preguntamos al usuario si quiere cargar. La primera vez entra sin preguntarle y después le vamos preguntando si quiere seguir cargando. Creamos el nodo, preguntamos si está el estado, si lo encontramos, si está en la lista no lo agregamos, pero si no se encuentra en la lista lo agregamos a la lista y preguntamos si desea seguir cargando y luego mostramos la lista. Ahora mostramos la lista. Esta lista nos muestra nodo por nodo y nos pide que mostremos el estado. Este es el módulo que nos verifica si el estado se encuentra en la lista, los getters y los setters. Lo mismo para el alfabeto, para la lista de alfabeto, que está llena de símbolos. Iniciamos la lista. Este es el módulo que nos permite crear un símbolo y guardarlo en un nodo. Igual que con la lista de estados, le preguntamos al usuario, creamos el nodo. Si no se encuentra en la lista lo agregamos, pero si se encuentra en la lista tiramos un cartel que el símbolo ya existe. Y le preguntamos al usuario si quiere seguir agregando. Si no desea seguir agregando, mostramos la lista de símbolos con el módulo correspondiente para mostrar la lista, que nos muestra símbolo por símbolo. Y este es el módulo que nos dice si el símbolo se encuentra o no en la lista en el alfabeto. Ahora creamos la terna, que nos tiene un estado de partida, un símbolo y el estado de llegada, que esto lo vamos a ingresar cuando llenamos la lista de ternas. Tenemos el terna crear, que tenemos que ingresar por parámetros un estado, el carácter y el estado de llegada, el cual nosotros lo ingresamos por pantalla y sí o sí tiene que existir en la lista de estados. El terna mostrar, que nos muestra una terna, y el terna comparar, que nos dice si dos ternas son iguales, el getter y los setters de las funciones. Para crear una terna le mandamos el estado, un carácter y el estado de llegada, lo guardamos en los atributos de la estructura y lo retornamos. Para mostrar, mostramos atributo por atributo y lo mostramos por pantalla.
y el compara va comparando primero el nombre del estado de partida, el símbolo y compara el nombre del estado de llegada. Si son iguales, retorna 1, si no lo son, retorna 0. Los getter y los setter de la función. Y en lista terna, que nos inicia, tenemos los atributos de la terna, que son una lista dinámica. Tenemos la lista inicia, que inicia la terna, el crear nodo, que nos crea un nodo de la lista, el encontrado, que nos verifica si está en la lista, el llenar, que nos pide la lista de Q, o sea, la lista de estados y la lista de alfabetos, el mostrar, que nos muestra la lista, y el get terna, que es un getter que nos devuelve una terna. Bueno, el lista terna llenar, primero recorremos, nos envía la lista de estados, la lista de alfabeto. Mientras por cada estado agregamos hacia dónde llega con el símbolo del alfabeto, recorremos todos los símbolos para cada estado. Si el estado existe, nos pide que ingresemos el estado de llegada para el símbolo, para el nombre del estado y el símbolo del alfabeto. Si el estado existe, lo agregamos y crea la terna, y lo agregamos a la lista de ternas. Aquí agregamos la terna. Si no existe, el estado es porque el estado no se encuentra en la lista de estados. Lo mismo, y le seguimos preguntando al usuario si quiere agregar más destino al símbolo en el caso de que sea un autómata finito no determinista. Repetimos esto hasta que se acaben los símbolos de la lista y repetimos hasta que se acaben los estados y luego mostramos la lista eterna. Ahora, ejemplo, si nosotros queremos hacer este AFD, nos pide que nos ingresemos el estado, ingresamos los estados del estado A, el estado, si es estado de aceptación, no, siendo A el estado inicial. ¿Desea seguir agregando más estados? Sí. Agregamos el estado B. No. Sí. Agregamos el estado C, es de aceptación. Sí. ¿Desea seguir agregando más estados? No. Nos muestra los estados, ahora nos pide que agreguemos los símbolos. Agregamos el símbolo X y agregamos el símbolo Y. Nos muestra los símbolos y para el estado y ahora nos pide el estado de llegada de A con X. Si agregamos un estado que no existe, nos salta un cartel que no se encuentra en la lista. Tenemos que agregar sí o sí un estado que sí existe. Esto nos pide por si es un autómata finito no determinista. Con A con I con C, no. De B con X, vuelve a B. No. B con I va a A. Y C con X va a A. C con I vuelve a C. Y ahora nos muestra todas las ternas y las transiciones que nosotros realizamos.